¿Qué tal me escuchan? Espero que ahora sí me puedan escuchar porque si no, ahí sí, como decimos, ya va a estar difícil. Muy bien. Entonces, primero que todo, muy buenos días a todos. Les agradecemos el tiempo que nos han dedicado. Eh, yo pienso que en la charla hoy va a estar muy interesante, porque la vamos a partir en dos temas, ¿no? Esta charla no pretende ser un curso de cómo instalar o cómo se debe diseñar un sistema hidráulico para un chiller. Hay varias academias, inclusive en estos días ARRAE está dando un curso cobrado para esto, pero nos vamos a concentrar en lo que nunca nos dicen, ¿no? En las cosas que a veces pueden ser triviales o a veces en las cosas más complicadas. Eh, en donde, oye, ¿sabes por qué no está funcionando el chiller? Y es ahí donde muchos de nosotros hemos pasado algunos momentos un poco difíciles entendiendo que para poder diagnosticar un chiller es necesario diagnosticar todo el sistema. En primera instancia, pues me presento, mi nombre es Germán Torres, para los que no me conocen, y a los que sí, nuevamente gracias por depositar la fe en nosotros. En estos más de 20 años de experiencia, somos un poco rebeldes y lo que queremos hacer es compartir conocimiento, ¿no? Y es parte de lo que vamos a hacer hoy. Segundo tema es somos quisquillosos, somos curiosos y buscamos la mejor de las tecnologías en HVAC Latam. Estamos 100% convencidos de que la industria de aires acondicionados va más allá de tres fabricantes que tenemos aquí en el norte, como vecinos en el norte, sino en Europa están haciendo muchas cosas, en Japón están haciendo otras. Y a veces esta tecnología no nos llega a nosotros y es parte de la misión de HVAC Latam decir, oye, aquí hay muchas otras cosas que vale la pena que detengamos a verlas. Y claro, también es importante el tema de decir, bueno, las soluciones que quieran, bienvenidos, pero ¿y cómo están de precio? ¿No? Es poder llegar a hacer ese balanceo exacto. ¿Mm? Eh, voy aquí chateando, todo bien, vamos. La experiencia que tenemos, yo pienso que hay un refrán por ahí que dice que la experiencia es la mejor de los portafolios. Y es ahí donde nosotros queremos decirle, mire, tenemos muchos clientes en México, sacando de lado todo lo que hay en Europa y en otras partes del mundo. Y es básicamente gracias a ese compromiso que tenemos en poder llevar soluciones reales a los clientes. ¿Va? Ok, entonces habiendo hecho esta pequeña introducción con respecto a la charla, ¿cuáles son nuestros objetivos y qué queremos trabajar con ustedes el día de hoy? Uno, lo que queremos es analizar errores en los diseños hidráulicos y a veces ni siquiera en los diseños, en las instalaciones. Para muchos de nosotros es sabido que, por ejemplo, en una construcción tú contratas un muy buen arquitecto que hace muy buenos planos, pero el día en que se instalan las cosas, a veces eso cambia. ¿Y qué implica el no haber incluido un dispositivo? ¿Qué pasa si yo hice una maniobra mal? O en teoría todo está correcto y lo que muchos ingenieros dicen, pero es que el chiller no jala. No jala es por qué. Eso es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. ¿Va? Aquí quise utilizar una cita, básicamente, donde muchos, inclusive hace unos minutos escuché a un partner que decía a uno de nuestros vendedores, oye, me interesa la charla, todo lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Estamos muy ocupados en ventas, ¿no? Sí, pero el tema es que en ese momento lo que queremos darles son esas herramientas precisamente para que el día de mañana no gastes mucho más tiempo intentando entender una situación que se puede resuelto, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, dar educación, capacitar, y vamos más allá del tema de las marcas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué la tecnología de Chile seguirá vigente? Y ese es un tema que hoy en día es muy importante. Eh, muchas de las compañías de aires acondicionados hoy en día se enfrentan al tema de decir que, oye, muchos clientes me están pidiendo BRBs y los chillers son una tecnología del pasado. Ah, sí y no, realmente depende de cómo lo veas y contra qué te compares. ¿Por qué la tecnología de los chillers sigue y seguirá vigente? Uno, por varios temas. Uno, el agua tiene mayor capacidad de poder transmitir energía que un refrigerante. Segundo, los chillers se pueden utilizar
desde los mini chillers que muchos de ustedes comercializan de 5, 10 toneladas, 20, hasta unas grandes capacidades de 1.200, 1.500 toneladas. Entonces, esa diversidad de tamaños le permite a los chillers ser una opción para clientes pequeños y para clientes grandes. Tercer tema, los chillers, o más bien manejar el agua, permite poder hacer sistemas de recuperación de energía, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, ¿cómo puedo antes de arrojar esa basura energética al medio ambiente, por lo menos preguntarme, ¿la puedo reutilizar, la puedo reciclar? Y esa es la palabra más importante, la recicla, el tema de reciclar. ¿Cómo poder trabajar con estas unidades de generación de agua para que generen agua caliente y agua fría al mismo tiempo de forma concurrente e independiente? Y ahí es donde nacen también los equipos polivalentes. Y cómo está enfrentando los chiles todos los cambios que vienen a nivel de refrigerantes. Y es parte de lo que me voy a concentrar en esta primera parte de la charla. Muchos de nosotros conocemos que Europa sí está empezando o está liderando mucho el tema de evitar que el calentamiento global siga empeorando. Pero no es solamente un tema de Europa o no, esto es un tema global. A nivel de los Estados Unidos existe el programa SNAP, que lo maneja la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, en donde claramente ya hay una ruta de salida de los refrigerantes que en nuestra industria muchos de nosotros consideramos que son los ecológicos, ¿no? Ecológicos se le llama a aquellos gases, a aquellos refrigerantes que no afectan la capa de ozono. Sin embargo, hay algo que se llama el GWP o el Global Warming Potential, que los refrigerantes que utilizan los chillers y los BRBs son contaminantes y ayudan al calentamiento global. Yo no sé si tengamos en los asistentes algunas personas que sean de Monterrey, pero creo que ustedes están sufriendo ahora en este momento algo que es el preludio de muchas de las cosas, y es el tema de la carestía del agua. Y no solamente en Monterrey, yo no sé si ustedes han visto en las noticias últimamente que California, sus dos grandes presas grandes, donde se abastecen de agua y energía, en este momento están al 57% cuando debieran estar por el 80%, y ahora es cuando viene la época de la sequía. Entonces, inclusive en un estado tan avanzado como California, están empezando a enfrentar esto. Ahora, ¿qué dijo la EPA hace unos meses? Para que vean que no es un tema, una gráfica. Mira, básicamente la propuesta es que las unidades, o más bien el R410, se va a vetar en los Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2025. Ah, pero si miramos esto, perdón, del 1 de enero del 2024. Cuando miramos esto estamos a un par de años. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con todos estos equipos? ¿Qué va a ocurrir? Y esto es importante que todos lo sepamos. Todos estamos aconsejando a nuestros clientes, compre estos chillers, compre estos sistemas BRBs. Oye, un hospital, sí, sí, coloquemos BRBs, o estos hoteles, coloquemos BRBs. Va. Pero cuando ya no tengamos este refrigerante, pues muchos vamos a decir, pues lo vamos a cambiar por R32 o otros refrigerantes. Sí, pero el problema es que estos refrigerantes son un tanto explosivos. Entonces, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar en 2, 3 años? Lo que nosotros queremos es, uno, decirles, aquí está lo que dice la EPA, y por supuesto que a nosotros aquí en México nos va a afectar claramente. Eh, no todos los fabricantes hablan de este tema, pero esto es un tema que va más allá de los fabricantes, es un tema de la industria, es un tema de proteger el planeta. ¿Ok? Si ustedes hoy saben que el R410 es uno de los refrigerantes y el R134 también, ese no se salva, van a salir. Algo que desde ya podemos hacer es empezar a aconsejar a nuestros clientes en cuál sería la mejor aplicación. En muchos casos va a ser el BRB, en otros casos van a ser los chiles, pero tengan en cuenta que casi que a partir del próximo año, entre los 2 próximos años, ustedes mismos ya tienen que empezar a dejar de comprar equipos R410, porque una vez empiece la EPA a evitar que se vendan en los Estados Unidos,
Lo mínimo que nosotros debemos evitar es que ya nos empiece a llegar tecnología desechada, ¿no? A pesar de que el precio sea muy bueno. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Es un plan claramente trazado porque tenemos que evitar el calentamiento global y los aires acondicionados sí son uno de los agentes que está ayudando a aumentar este tema. No es el mayor contribuyente al calentamiento global, por supuesto que no, pero todos tenemos que poner nuestro grano de arena para intentar que nuestros hijos y nuestros nietos no estén con problemas de que no haya agua disponible para ellos. Los chiles usualmente vienen en dos tecnologías, ¿no? Si son pequeños, son chiles que utilizan compresores tipo scroll. En este caso, típicamente los compresores scroll utilizan R410, que tienen un GWP de 2088. Si vemos los chiles más grandes, los de tornillo, utilizan R134, que tiene un GW de 1430. Ahora, hace dos slides les mostraba a todos ustedes cuáles son los objetivos. Los objetivos es utilizar refrigerantes de menos de 400 GWP. Entonces, si miramos desde el punto de vista de scroll y decimos, pues de R410 me paso a R32, en realidad no es tan fácil, porque el GWP o su índice de contaminación al medio ambiente es de 675. Como ustedes ven, en la parte izquierda está también, perdón, el tema de la flamabilidad. El R410 no es flamable, el R134 tampoco, y por eso nunca habíamos tenido que mirar el tema de la flamabilidad. Nuestras personas de servicio no se habían preocupado por decir, oye, hay que tener cuidado en que si vamos a extraer refrigerantes, si vamos a hacer recuperación, no exista ninguna fuente de ignición muy cerca, pero pues ahora es uno de los temas que tenemos que cuidar tanto a nuestros clientes, al medio ambiente, pero también a nuestros empleados. Entonces, la pregunta aquí en millón es qué va a pasar con los chiles y con las unidades BRB. Cuando se saca un estándar como el ISO 817, dicen, ok, vamos a clasificar los refrigerantes dependiendo de cuatro aspectos. Su contaminación hacia el medio ambiente, su eficiencia, porque pues finalmente si se tienen refrigerantes para que nos ayude a refrigerar, todo el tema de seguridad de su manejo y cuánto cuesta producirlo. Entonces, en estas cuatro variables que se tuvieron en esa ecuación, lastimosamente estamos llegando a que hay nuevos refrigerantes, sí, están los refrigerantes que son los HFO y que eventualmente vamos a ir sobre esa ruta, pero lastimosamente son flamables. Hace 3 años atrás o 4 años atrás, la flamabilidad de los refrigerantes era muy sencilla, era el A1, el A2 o el A3. Simplemente entonces teníamos, o no hay programa, no hay propagación de incendio, o con una pequeña llama podría ser, que es el A2 o el A3, y se había hecho esa clasificación A1, A2, A3. Cuando salen los refrigerantes como el HFO o la nueva generación de refrigerantes como el R454, eh, fíjense que por eso esa parte amarilla como que la metieron ahí, ¿no? Como el A2L. Es, son refrigerantes que son, y yo en mi charla siempre utilizo la palabra tantito inflamable, porque es así. Es decir, no es inflamable, no es un refrigerante que no sea inflamable, pero agregaron esta porción y aquí están las clasificaciones de qué pasaría con 60 grados, cuál es la rapidez de propagación, qué tan explosivo es, en fin, entonces su clasificación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en medio de un cambio de los refrigerantes que le va a pegar a todos los fabricantes, porque todos los fabricantes de equipos dependen de los fabricantes de los compresores. Los fabricantes de compresores dependen de los fabricantes de los refrigerantes. Y pues una vez los fabricantes de refrigerantes ya empiezan a retirar, los de los compresores se ajustan y por supuesto los de los chillers y equipos nos ajustamos. En ese orden de ideas, esto es lo que se ve en este momento, es decir, el R410, que es una mezcla R32 con R125, sale. El R32 no nos va a servir como un factor de transición precisamente porque no está alcanzando el nivel que se necesita, razón por la cual puede que en estos días, o cuando estos días en los próximos 2 años,
los fabricantes de BRBs nos digan, ah, mira, mi equipo, o inclusive los de los chillers, mi equipo funciona en R410, te vendo también a R32. Perfecto, pero eso no va a durar mucho porque el objetivo tiene que ser un poco más bajo. Y ahí es donde vamos a llegar a refrigerantes como el R454B, en donde sí logramos un GWP de 466, pero es algo inflamable, la eficiencia es más alta, pero hay componentes de seguridad que es importante tener en cuenta, ¿va? Entonces, enmarquémonos en lo primero y es, ¿dónde queremos que esté el refrigerante? Porque eso es algo que se va a dar sí o sí. ¿Queremos que esté en todo el edificio, por medio de todas las tuberías? Y si ocurre un escape, ¿qué podría llegar a pasar? O queremos que esté en un lugar localizado como puede ser el chiller, ¿no? Entonces, la tecnología de BRBs va a seguir, por supuesto, pero frente a este cambio de los refrigerantes, nuevamente no depende de una marca, sino depende de una arquitectura, ¿no? Entonces sí ya hay riesgo y sí hay un nivel de de inflamabilidad, llamémoslo así, no explosividad, sino inflamabilidad de los refrigerantes como el R410. Ahora, teniendo esto como marco, lo que yo quería era llamar la atención de decir, la industria de chiles y aires acondicionados está tomando acción para intentar frenar el proceso de calentamiento global de alguna forma o por lo menos no empeorarlo. Y esto va a traer muchos cambios en los próximos 3 a 4 años. No va a ocurrir lo mismo que con el R22, que duramos como 10, 15 años y todavía hay gente que vende este refrigerante, sino esto va a ocurrir mucho más rápido porque el tema del calentamiento global en realidad está siendo mucho más rápido de lo que nosotros o todo el mundo se había percatado. Ok, muy bien. Ahora empiezo un poco ya en el tema de los chicos. Recuerden que el título de la charla es Problemas en la instalación de un chiller. ¿Mm? ¿Por qué para nosotros es súper importante darles este conocimiento? Porque en muchos casos los clientes ven la instalación de todo el sistema hidráulico, donde tenemos válvulas, filtros, en fin, tenemos bombas, en fin, tenemos las manejadoras, tenemos los fan and coils, pero uno de los componentes que es el más avanzado, o por lo menos el más inteligente, es el chiller. Y el chiller, en la medida de lo que puede, él levanta la mano y dice, oye, aquí hay algo raro. Muchos clientes o muchos instaladores volteamos a mirar en qué es el chiller. Ah, no, es que el chiller se está alarmando, entonces el chiller es el problema. El tema es que, y parte del mensaje que quiero llevar en esta charla es que el chiller es un componente de un sistema. Si el sistema está mal diseñado, el problema ya no es el chiller, es el diseño. El problema es que los errores se ven reflejados en el chiller cuando se empiezan a dañar los compresores, cuando tienen ciertos problemas. Y muchos de nosotros nos quedamos con la imagen de, ah, el problema es el chiller, o la marca X, o la marca Y, o el instalador X o el instalador Y. Y en realidad lo que vale la pena es que hoy analicemos qué debe tener una muy buena instalación. Nuevamente, no se pretende tener un curso de instalación de chillers hoy, sino me voy a enfocar en las broncas más que en los temas. ¿Va? Usualmente, y ustedes lo que ven acá es qué es lo que debe llevar inicialmente una muy buena instalación de un chiller. Entonces, tenemos a la izquierda catalogado como A. Vamos a ver si aquí yo puedo dibujar puntero láser, la pluma. Ok. Aquí tenemos nuestro chiller. Perfecto. Entonces, muchos de los temas que nosotros debemos tener, y esto es, ya sabemos cuál es la entrada, es, por supuesto, identificar todos los componentes que debemos tener. ¿Mm? Unos, tenemos las juntas antivibración, que son estas, que es casi que necesario e importantísimo, y más adelante vamos a analizar qué pasa si no van las juntas. ¿Mm? Están nuestros manómetros, están nuestros sistemas de filtros, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro filtro para evitar que partículas entren al chiller y siempre se tiene que colocar a la entrada del chiller. Tenemos nuestro sistema de bombas, perfecto.
Tenemos además nuestros sistemas de válvulas para poder cerrar el sistema si necesitamos. Y adicional, poder, ¿por qué no retirar el chiller si en alguna ocasión necesitamos hacerlo? Si yo necesito drenar el chiller, necesito mi válvula de drenaje, por supuesto. Mis respiraderos o más bien mis válvulas para poder sacar el aire en caso de que el aire haya quedado retenido de alguna forma en la tubería. O mis otras válvulas de cierre para poder aislar el sistema. Eh, entonces, estos son, y nuevamente no pretendo dar el curso, una válvula de bypass en caso de que necesite yo hacer algún tipo de bypass o algún tipo de mantenimiento con el chiller, en fin. Entonces, estos son los componentes que usualmente se usan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas que pudiéramos llegar a tener con estas instalaciones? Y los problemas los intentamos clasificar en uno de cuatro. Problemas propios de la instalación, problemas con el diseño del circuito hidráulico, problemas con el suministro de energía o inclusive con la operación en mantenimiento. Intentamos compilar varios de estos problemas en estos. Entonces, uno de los primeros inclusive ni siquiera empieza con la instalación, sino con las maniobras. Porque claro, muchos de nosotros vamos a decir, bueno, vamos a subir el chile. Ok. Lo que vemos a la izquierda es la forma en la cual usualmente, como usualmente una compañía de maniobras llegaría a hacerlo. Ven que el chiller tiene sus ganchos, lo cuelgan y lo suben a la grúa y lo depositan. El problema que se tiene son las fuerzas que se están ejerciendo aquí. No tengo acá, esperan un segundito, el puntero, la pluma, activo. Los problemas que se están ejerciendo acá. ¿Por qué? Porque por algo tan sencillo como hago la maniobra puedo afectar la máquina. Y aquí les doy un ejemplo. Supongamos que tenemos un chiller que pesa 3 toneladas, es un chiller muy normal. Tengo una distancia entre donde se unen las ligas con el gancho de la grúa de 3 metros. Mi chiller pesa 3 toneladas y mide 2.2 metros de ancho. Por pura geometría, lo que estamos haciendo, si no respetamos de que las cuerdas no toquen al chiller, es ejerciendo una presión de 275 kilos lateral. Pero la estructura del chiller. A ver, los chillers de todas las marcas están hechos con estructura así, de acero. Sin embargo, ¿qué pasa con el serpentín? El serpentín está hecho de cobre. Y el cobre no es uno de los materiales que más soporte la presión, ¿no? O sea, muchos de nosotros inclusive pues podemos doblar una barra de cobre con una fuerza no tan grande. Para que ustedes se hagan una idea, 275 kilos es que 3, 4 personas se paren encima de la tubería de cobre. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el serpentín? ¿Qué va a pasar con la estructura de la máquina? Entonces, ¿cómo debiera hacerse correctamente el izaje por grúa de un chiller? Ok, lo que tenemos que evitar es que exista contacto o palanca entre las cuerdas o las lingas con el chiller, de forma que estén separadas de la máquina, agregándole este travesaño que ustedes ven arriba. Entonces, de la marca que sea, ojalá sea Mitsubishi Electric, esa es la intención, pero de la marca que sea, por favor, coloquemos esto y supervisemos en las maniobras, que las máquinas no vayan a sufrir porque pues, se le hace muy rápido a alguien colocar las cuerdas y órale, subámoslo. No, siempre tenemos que colocar estos travesaños para aislar las fuerzas que se dan al levantar el chiller y colocarlo en la posición. Entonces, primer tema que vamos a ver. Segundo tema, que el chiller no esté correctamente nivelado. ¿Y cómo lo ves? Todos los chillers vienen ya con ciertas especificaciones de calidad de fábrica. Entonces, por ejemplo, cuando ves las puertas así que no cuadran como un mueble mal hecho, empiezan a sospechar que el nivel de la máquina no es el correcto. Y esto no se trata de las puertas, se trata de
¿Qué es lo que pasa al interior del chiller si está inclinado hacia un lado, hacia lo largo, hacia lo ancho? ¿Qué pasa con el aceite, por ejemplo? ¿Qué pasa con el trabajo de los compresores? ¿Qué pasa con el trabajo de los ventiladores que supuestamente están balanceados, pero si empiezas a utilizarlos un poco ladeados, por supuesto empiezas a tener problemas serios de daños de los ventiladores? Y fíjense que todo esto es algo tan sencillo como no haber verificado que el chiller esté correctamente nivelado. Muchos de los fabricantes o los centros de servicio que van a hacer, no, es que los ventiladores, entonces toca cambiar los ventiladores. Sí, pero no importa el que cambies, siempre se va a volver a dañar si no está nivelado. Pueden inclusive tener problemas en los compresores, sí, porque empezamos a tener vibración no estable en los compresores porque están inclinados. Entonces, esto es otro de los temas que tenemos que ver tan sencillos como un nivel. Tercero, en muchos casos, eh, quien decide la localización de la instalación del chiller no necesariamente es un ingeniero mecánico, sino en algunas ocasiones son arquitectos. Entonces, los arquitectos siempre van a estar preocupados en decir, no quiero que el chiller se vea, no quiero que me genere ruido, quiero los jardines perfectos, hermosos, o el roof garden, en fin, y no encuentran dónde colocar esta máquina que se llama chiller, ¿no? En algunas ocasiones se piensa que hasta se puede dejar encerrado. ¿No? Y no sé si a ustedes les ha pasado en algunas de las instalaciones, pero aquí les estamos mostrando fotos de temas casi que reales, porque lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí, por ejemplo, en esta hora, el cliente dijo, pues yo dejo el chiller ahí abajo y eso debe ser suficiente. La expectativa era que el aire se comportara como está a la izquierda. Es decir, está abierto, sí está abierto. Sin embargo, aquí lo que tenemos es un retorno de aire caliente hacia la máquina misma. ¿Por qué? Porque como el nivel que tenemos, o sea, el aire que va pasando a ras, va a evitar que el aire caliente salga. Y tenemos una succión también o una diferencia de presión en el serpentín. Lo que va a pasar es que el aire caliente va a subir, se va a regresar y se va a meter a la máquina. Y son chillers que están empezando entonces a generar problemas de alta presión, alta presión, alta presión, si son chillers, o si son bombas de calor, baja presión, baja presión, baja presión. Entonces, uno de los puntos obvio, todos vamos a querer, ¿no? Pues queremos colocar el chiller donde en realidad respire adecuadamente. Pero si ya tengo este tema, ¿qué opciones tengo? Uno es, y a veces nos dicen los instaladores o las compañías, dicen, oye, pero es que en tu manual dice que estas son las áreas por los lados del chiller. Sí, pero una cosa son las áreas de mantenimiento, que me des el espacio para poder cambiar un compresor, poder lavar un serpentín. Y otra muy diferente, el área que requiere el chiller para respirar. Entonces, es un tema que tenemos que diferenciar área de servicio con la respiración. Entonces, vamos viendo algunos pasos que pudiéramos llegar a manejar para aconsejar y poder solventar una situación tan compleja como esta. Por supuesto, el mejor de los consejos es involucrarnos mucho antes con los arquitectos para poder decirle, ahí donde usted cree el chiller no va a funcionar. Pero si ya tenemos el tema, ¿qué podemos hacer? Uno, intentar aislar los flujos de aire caliente y de aire frío, es decir, colocar como unas chimeneas hacia arriba, una conducción del aire caliente, y esto va a permitir que el aire sí va a salir, pero parte de ese aire va a regresar por las diferencias de presiones. Eso va a hacer que la máquina piense que va a estar a 35 grados centígrados y va a empezar a forzar a que la máquina trabaje como si estuviera en un clima mucho más cálido. Entonces, ayuda, mas no es la solución. Otra es, ok, no solamente coloco la chimenea, sino unas pequeñas cejas a estos ductos para minimizar la cantidad de aire que se retorna. Sí, puede ayudar,
pero entonces también lo que estás haciendo es restringiendo el flujo de aire frío hacia el chiller, ¿no? La opción, si tienen este inconveniente, es extender mucho más allá el retorno. Oye, yo creo y espero que ustedes nunca hagan una instalación de este estilo, pero si ya tienen el tema, no va a ser lo más bonito, lo más estético, pero sí va a poder ayudarles a lidiar con el tema de las combinaciones de los flujos de aire frío y caliente. Ahora, nuevamente la recomendación es instalar adecuadamente el chiller para que tenga un área suficiente para poder arrojar la energía al medio ambiente. Ahora, consecuencias acá. La consecuencia es pues todo lo que se había hecho de análisis de cuál es el chiller más eficiente se va al traste, porque por el solo hecho que reduzcamos en 5 grados, o más bien incrementemos la temperatura de entrada del aire al chiller en 5 grados centígrados, perdemos una eficiencia en 15%. Entonces, esto es súper importante, porque entonces, si nosotros podemos hacer que no existan retornos de aire caliente hacia el chiller, podemos hacer que la eficiencia sea la adecuada. Todos nosotros sabemos que un chiller es una máquina que consume mucha energía eléctrica y por ende cualquier eficiencia va a ser muy, muy bienvenida por el cliente. Nuevamente, si el chiller tiene problemas de mezclas de aire o retornos de aire caliente, cuando está trabajando como chiller van a tener problemas de alta presión, y el problema no van a ser las turbinas del chiller, porque ellas están diseñadas para trabajar con ciertas caídas de presión. Los chillers usualmente no se deben inductar. Entonces, ahí es donde tendremos algunos inconvenientes. Y si es bomba de calor, van a encontrar problemas de baja presión. Y el tema es que en temporadas pico o ahora que viene la temporada de más calor en toda la República, pues vamos a tener que el chiller se va a estar protegiendo y vuelve y se protege. Y nuevamente lo que menos que se quiere es que la gente piense que es el chiller, sino es el diseño como tal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, buscar una zona más ventilada, conducir el aire caliente para intentarlo manejar. Si se puede evitar, mejor, esas mezclas de aire caliente. O inclusive, si logran ustedes llegar antes de que se venda el chiller, le pueden decir al arquitecto, espérenme, señor arquitecto, o sea, no hay otro espacio y el arquitecto puede que diga sí o no. Si dice que no, entonces hay chillers especiales para uso en interiores que se pueden inductar. Entonces en ese caso la sugerencia sería cambiar de modelo de chiller a un chiller enfriado por aire que sí se puede inductar. Más adelante les voy a explicar qué opciones hay en ese sentido, pero aquí lo que vemos es la importancia de que el chiller pueda respirar. Hay clientes que, y los hemos visto aquí en México, que colocan su chiller, pero lo colocan dentro de una nave industrial. ¿Y por qué? Porque, es que el parque industrial no me permite colocar máquinas afuera. Ok. Entonces, tienen que colocarlo adentro de la nave, pero el problema es cómo manejar el aire caliente, cómo el chiller puede respirar y que sus turbinas no sufran por alta presión, porque finalmente el ducto va a tener que dar algún tipo va a tener algún tipo de codo de vuelta, ¿no? Otro de los problemas típicos que hemos visto es la instalación de los chillers sin un filtro de agua o un filtro mal colocado. El filtro de agua está diseñado para proteger al chiller y por ende tiene que estar a la entrada del chiller, no a la salida. Porque si dejamos el filtro en ese sitio, por ejemplo, donde está la fotografía, lo que vamos a hacer es que cualquier tipo de basurilla o inclusive lo que desprenden a veces las tuberías de acero, todo eso va a llegar al intercambiador y se va a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas y va a dañar el intercambiador de calor tarde que temprano. Entonces, esto es un error, llamémoslo, que muchos de nosotros sabemos que no se debe hacer, pero créanme que los hemos visto. Otro es la mala instalación del sistema de bombeo. Recuerden que en una instalación hidráulica tenemos dos tipos de circuitos.
el primario, que es el circuito de los chillers y la generación del agua fría, y el secundario, que es el circuito donde distribuimos esa agua fría hacia los equipos que necesitan la carga como tal, es decir, a las manejadoras de aire acondicionado o a los fanacones. ¿Va? ¿Qué decimos que es una mala instalación? Las bombas en el circuito primario deben colocarse hacia la entrada del agua del chile. ¿Para qué? Para que succionen el agua del resto de la tubería y garanticen que el chiller siempre va a tener suministro de agua. Hemos visto instalaciones donde dicen, pues da lo mismo colocarlo en la entrada y la salida, y la realidad es que no. Las bombas tienen que garantizar que el chiller va a quedar con agua, porque si se colocan a la salida del chiller, lo que están haciendo es quitarle el agua al chiller y el chiller se va a empezar a proteger y a proteger y a proteger. Y no es algo que nadie quiere, ¿no? Ahora, otra que hemos visto es que no se le coloquen las uniones flexibles al chiller. ¿Esto qué hace? Que es toda la transmisión de las vibraciones de la tubería e inclusive la transmisión de los movimientos de las bombas se transmiten al chiller. Y cuando esto sucede, lo que tenemos es que algo se tiene que romper. Porque cuando tienes algo que es demasiado, que tenemos vibraciones y todo es rígido, empezamos a tener problemas en los soportes del intercambiador, se puede romper el intercambiador, podemos empezar a tener fugas dentro del chiller. Y hay ocasiones en que esas vibraciones se transmiten a los compresores, porque finalmente es la tubería de refrigerante que va al intercambiador y empezamos a tener escapes de refrigerantes en compresores. Entonces, es súper importante colocar siempre, y aquí ustedes lo ven claramente, cómo tenemos las dos juntas flexibles previos a la entrada y a la salida del chiller para independizar todas las vibraciones de la máquina hacia la tubería y de la tubería hacia la máquina. Ahora, mientras que nuevamente me tomo un cafecito, alguien que me diga qué error tiene el diseño que les estoy mostrando en este instante. Hace falta algo. Nadie, ya no dormí, son las 11 de la mañana. Bypass, sí, es uno, pero hay uno del que hablé hace 2 slides. Efectivamente, Alfonso, falta el filtro. Entonces, es importante que ustedes empiecen a ver estos diagramas y a decir, oye, a ver, tiene que haber las válvulas, tiene que estar el bypass, como bien lo comentaban. El filtro tiene que estar a la entrada y tiene que tener filtro porque si ustedes lo ven en ese diseño, dice 7 y 7 dice, esta es una válvula de regulación de flujo, no es un filtro. Entonces, wow, o sea, entonces empezamos a ver que un diseño que alguien hizo y empezamos a ver, sí, los manómetros, empezamos a ver los termómetros, empezamos a ver todo y decimos, qué bonito. Pero en realidad a veces encontramos errores que son muy tontos y que a veces nadie cae en cuenta de ellos hasta que empezamos con las broncas, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre que vean un diagrama, digan, a ver, esto tiene que hacerse así, 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 y empezar a encontrar, antes de que empieces a mirar el chiller y concentrarte en la pantalla y por qué se está alertando por alta presión, entiendas todo el circuito para buscar las causas reales. ¿Va? Ahora viene lo interesante y a veces lo menos, lo menos obvio y es, ¿qué pasa si tengo un mal diseño en el sistema hidráulico? ¿Mm? Los chillers son máquinas que están diseñadas para calentar o enfriar agua basados en dos aspectos importantes. ¿Qué volumen de agua voy a manejar y qué velocidad de agua voy a manejar también?
Las dos son súper importantes, pero son independientes. Una muy importante es el volumen de agua de toda la instalación, no solamente del chiller. ¿Y por qué es tan relevante? Y les explico que esto ha generado, y he trabajado muy de la mano con otros fabricantes de chillers, y se rompen la cabeza diciendo, oye, pero se me rompió un compresor o dos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando preguntamos, oye, pues ya viste la cantidad de metros cúbicos de la instalación, y casi que dicen, no, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿No? Les explico. Tenemos un volumen de agua, X, y el chiller lo que tiene que hacer es enfriar este volumen de agua. Si el volumen es muy pequeño con respecto al tamaño de la máquina, los compresores van a empezar a trabajar, llegan muy rápido al set point, mala señal que lleguen rápido al set point, se apagan o la máquina los va sacando de operación. Y el segundo síntoma es que otra vez empieza a subir rápidamente la temperatura del agua. Si eso ocurre, hay que empezar a mirar el volumen del agua, porque lo que está ocurriendo es que estamos enfriando un volumen pequeño. Y entonces el chiller empieza a trabajar y vuelve y juega, apaga y enciende otra vez los compresores y hace que sus ciclos de operación sean muy cortos. Recuerde que lo que daña un compresor no es trabajar mucho, sino es que tenga muchos arranques. Bueno, es una de las muchas causas, pero entonces lo que tenemos es que verificar que el volumen de todo el agua de todo el circuito sea el recomendado por el fabricante, por lo menos, uno. Y dos, que ahora sí la velocidad con la cual yo le estoy dando el agua o el flujo de agua sea el correcto. ¿Por qué? Porque aquí intervienen dos temas. ¿Qué tan rápido hago que pase el agua a través de la máquina? ¿Y cuál es el delta T que tengo asociado para ese intercambiador de calor? Si tengo un delta T muy alto, tengo que tener mucha velocidad. Si tengo un delta T muy alto, mi velocidad es diferente a que si tengo un delta T muy bajo. Entonces, estos son factores que se tienen que analizar. Eh, y siempre entonces hay que analizarlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo bajo volumen de agua? Eh, bueno, eso creo que ya me anticipé. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo si no tengo la información de cómo se hizo el diseño y estoy frente o sea, estoy intentando entender un tema? ¿Cuál, digamos que podría ser una regla rápida, no? La regla rápida es, por cada compresor, por cada compresor on-off, es decir, normal, debo tener 20 litros de agua por kilowatt de capacidad. Entonces, anótalo muy bien. Por cada compresor, debo tener 20 litros de agua por kilowatt. Entonces, esto ya te permite decir, ok, entonces tengo dos compresores o tres o cuatro o seis compresores, cada compresor es de tantos kilowatts, entonces yo debo tener mínimo tantos litros. Y fíjate que no estoy hablando de velocidad, tantos litros en la instalación. ¿Mm? Aquí abajo les pongo un ejemplo. Tengo una necesidad de enfriar 25 kilowatts. Entonces, tengo un sistema que tiene una carga, es un sistema de 50 kilowatts, 5 por 3, 15, son como 15 toneladas, y necesito soportar una carga de 25 kilowatts. Esto, por ejemplo, entonces, cuando miro el volumen de agua, esto va a implicar que voy a necesitar 8 minutos para bajar la temperatura en 2.5 grados centígrados por un metro cúbico de agua. Luego, a los que estén interesados, les mando la fórmula para que ya hagan su cálculo cuando quieran. Entonces, fíjense, para un chiller de 15 toneladas, estoy utilizando un compresor nomás. Me va a tomar 8 minutos bajar la temperatura a 2.5 grados solamente para un metro cúbico de agua.
Entonces, si tengo esta información, puedo decir, ok, entonces, si yo voy a bajar en esos 8 minutos la temperatura, entonces requiero un ciclo de 16 minutos trabajando y por ende requiero 4 arranques en ese compresor por 1 hora. Entonces, es decir, estoy equilibrado. Cualquier cálculo, y luego que les pase la fórmula, en donde yo tenga más de 4 arranques por hora, ya estamos sacrificando el compresor. Entonces, cuando empieces a ver que los compresores están, otro, entra, sale, entra y sale, preocúpate porque entonces ya estás teniendo, o sea, los compresores tienen su proceso o su mecanismo de protección, sí, pero hay trucos que se hacen para excederlos y trucos que ni siquiera dependen del fabricante. O sea, por ejemplo, tengo clientes que activan o desactivan todo el chiller. Entonces, cuando lo desactivas de forma remota y lo vuelves a activar, casi que el reseteo de cuántas veces he trabajado en 1 hora de cada compresor se resetea y entonces los estás exigiendo de forma muy constante. Eh, hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Malas experiencias? Vic, cuando es tornillo se va a la tabla y los kilowatts por la temperatura. Ok, entonces aquí hay unos dependes. Estoy hablando de compresores on-off, es decir, donde tengo la máxima capacidad del compresor de una vez. El volumen de agua se reduce cuando puedo manejar la velocidad del compresor. ¿Qué quiere decir esto? Que el compresor eh, voy a tenerlo trabajando más tiempo y que el arranque se demore o sea, que no esté trabajando y apagándose y volviendo a arrancar y apagándose. Y esto pasa con dos tipos de compresores. Casualmente, Alfonso y Vic lo dicen muy bien. Si tengo compresores inverter o compresores tornillo, eso me permite empezar a tener un menor volumen de agua en metros cúbicos de todo el volumen de la instalación. ¿Cómo lo puedo saber? Pues cada fabricante te va a decir cuál es el volumen mínimo y por supuesto te lo va a decir diferente a si es un on-off o es un inverter. Por eso hay muchas instalaciones no de confort, sino instalaciones para máquinas, para enfriar plásticos y todo esto, que lo ideal es o le colocas un gran tanque de agua para ampliar el volumen de agua de la instalación, o te vas a una tecnología inverter para que el volumen de agua en la instalación sea menor. ¿Sí me explico? Las dos opciones. Y ahí les di un tip. Cuando tengo un volumen menor, ¿qué hago? Te toca ampliar el volumen del agua y te toca colocar un tanque. Porque si no, los compresores son los que van a terminar siendo dañándose. Y nuevamente no depende de una marca, no depende de quién lo ha instalado, sino es un daño que vas a tener casi que de forma constante porque el sistema no estuvo bien diseñado. Ok, si tengo un bajo nivel del agua, entonces lo que les decía hace unos momentos, este volumen de agua hace referencia del agua que se necesita en el circuito primario para el chiller. Oye, ¿y qué pasa con el circuito secundario? En realidad el circuito secundario no sufre mucho por alto o bajo volumen de agua, pero el que sí sufre es el chiller. Entonces, verifiquen que en su circuito primario el chiller tenga el volumen de agua necesario. Y lo que les decía, si tengo compresores que modulan, inverter o tornillos, la cantidad de agua se hace menor. Pero también, si tengo un sistema que genera calor como una bomba, ese volumen de agua tiene que ser más grande. ¿Y por qué? Por algo que se llama que el agua va a perder energía en todo el proceso y en todo el movimiento. Entonces, necesitamos que el volumen sea mayor para que la inercia y podamos guardar mayor energía en el circuito y que no se pierda tan rápido. Entonces, por un lado podemos tener menos volumen y por el otro mayor.
Y hay que tenerlo en cuenta porque en muchos casos intentamos diseñar para sistemas de generación de calor lo mismo que tenemos que para chillers y a veces sí es diferente. ¿Va? ¿Vamos hasta ahí bien? Va, perfecto. Cuando tenemos un circuito primario y un secundario, nosotros tenemos que entender cómo hacemos y en dónde hacemos las conexiones de la tubería. Tenemos este diseño, por ejemplo, en donde tenemos en la parte izquierda de sus pantallas, creo que sí en la izquierda, porque ahí tenemos algunos problemas que a veces cambia dónde están los chiles. Ese es el circuito primario. Y al otro lado tenemos el circuito secundario. Perfecto. Los chiles entonces están inyectando el agua fría a 7 grados centígrados. Eso es un circuito simplificado, o sea, no tenemos el filtro, en fin, no mostramos todo, con la intención de que veamos cuál es el tema. Entonces, estamos inyectando a 7 grados centígrados y de las manejadoras que tenemos unos flujos que son diferentes. Unas manejadoras me está pidiendo 17.2 metros cúbicos por hora, digo las bombas, y la otra 7.2 porque corresponden, digamos, a máquinas diferentes. Y tengo un retorno de agua caliente de 12 grados. Ok, entonces si tenemos ese retorno de agua caliente, por el manifold que tenemos compartiendo entre el circuito primario y secundario, algún agua se va a regresar de 12 grados centígrados y otra se va a ir al retorno de los chillers. Hasta ahí, eso es lo que tenemos y aquí están los cálculos de acuerdo al sistema de bombeo. Ahí arriba tengo solo un chiller que tiene un sistema de bombeo de 17.2 metros cúbicos por hora de agua. Eso es el volumen de agua que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que esos 12 grados se van a regresar a una de las manejadoras y el otro, y vamos a inyectar 7 grados centígrados a la manejadora más grande. Entonces, este efecto que está mal hecho, no por el diseño en los sistemas de bombeo, sino en donde yo conecté los equipos y los retornos del sistema primario, es el que está mal diseñado. Va a hacer que entonces yo tenga la máquina trabajando y que en una manejadora yo tenga 7 grados y en la otra el agua le esté llegando a 12 grados centígrados. Y hay veces donde el cliente dice, no, pero es que no estoy llegando a la temperatura que es. ¿Por qué? Por un mal diseño hidráulico. Lo que tenemos que hacer de corrección es que tanto el retorno como la inyección del agua fría, o más bien todo el circuito primario sea interno. Es decir, aquí lo voy a colocar, que esto esté interno y que todo el circuito secundario sea externo. Porque si no, tenemos problemas y me voy a regresar 2 segundos para ver cómo aquí tengo una conexión que está mal y esta conexión no está donde debiera estar. Ahí no es. ¿Sí lo ven? Entonces, con algo tan sencillo como ¿dónde estoy conectando las tuberías? Podemos llegar a tener problemas en cómo el agua está llegando a las manejadoras o cómo el agua está también retornando al chiller. Entonces, aquí el tema es circuito primario interno y circuito secundario externo. De esta forma, el agua que venga del chiller y el agua que tenga yo en el manifold aquí van a tener una mezcla, sí, pero es una mezcla uniforme aquí y de forma uniforme también voy a tener las temperaturas de retorno para que ingresen al chiller. ¿Sí lo ven? Entonces, es ahí donde uno ve, nuevamente, hay clientes que dicen, es que el chiller no me está dando la capacidad, es que no estoy, y el problema no era nada diferente a dónde estoy conectando los equipos. Este que yo llamo el manifold o el decoupler es la conexión que tengo entre el circuito primario y el secundario. A este manifold no le puedo colocar válvulas, ni restricción de flujo, ni automatizarlo. No.
porque empiezo a tener diversidad de flujos y empiezo a cambiar la forma en la cual los chillers están recibiendo flujo, al igual que las manejadoras. Porque usualmente las manejadoras pueden utilizar válvulas de 2 o 3 vías dependiendo de este tipo de bombas. Recuerden que tenemos bombas de capacidad fija y tenemos bombas de capacidad variable. Con base en qué tipo de bombeo selecciono el tipo de válvulas que voy a tener. Pues nuevamente no quiero darles todo un curso de, pero lo más importante es esto lo tenemos que colocar sin válvulas, sin restricción de flujos. Ok, sigamos con otro de los problemas que hemos visto y es el tema del suministro de energía con algo que es muy sencillo como es la simetría del voltaje. Y les voy a explicar. Una cosa es que el voltaje suba o baje, pero si sube o baje en la misma proporción en las fases, no hay tanto tema. El problema que tenemos es cuando las fases están desbalanceadas de origen, es decir, por parte de CFE. Y les voy a dar un ejemplo, que es de esta simetría. Supongamos que tenemos contratados un voltaje de 460 volts 360. Y empezamos a mirar, vemos que de AB me da 460, de BAC 410 y de AC 405 volts. En teoría estoy dentro del más o menos 10% de desfase que pueda tener el chiller, cualquier chiller. Sí, pero cuando aplicamos la fórmula, es decir, el porcentaje de diferencia máxima es la diferencia entre el máximo voltaje, 460 volts, le resto el promedio, 425. Lo divido sobre el promedio y lo multiplico por 100, es una diferencia del 8%, por ejemplo, en este ejemplo. Y esta diferencia no debe ser mayor al 2%. Entonces, cuando tenemos esos casos, podemos tener serios problemas de daños en las máquinas. Esto es un diagrama, lo que ustedes ven en colorcitos, es eh, eh, la verificación de un voltaje asimétrico. Es decir, que ves que hay una fase o dos que están desbalanceadas y toca balancear. No es un balanceo de cargas, es un balanceo de fases. No todos los voltímetros lo registran. Cuando tenemos un voltímetro con registro de RMS real, como el que se ve en la parte negra, empiezas a ver cómo si hay unos desbalanceos importantes y esto es muy difícil de controlar y sí genera problemas serios en el chiller. Ahora, ¿cómo me afectan esos desbalanceos? No solamente en el chiller, también en la eficiencia de todo el sistema y en los motores. Por ejemplo, supongamos que entonces necesitamos para un chiller conectar unas bombas de 5.5 kilowatts y tenemos una simetría del 3%. Esto implica que si yo coloco las bombas, no las puedo tener al 100% porque tengo una simetría del 3%. Entonces tengo que limitar el motor para que sea lo voy a colocar a trabajar al 90% para que pueda yo manejar los desbalanceos de las fases. Si tengo un variador de frecuencia, que es la otra, entonces no puedo decirle al variador de frecuencia que opere al 100% de su capacidad, sino tendría, por ejemplo, que colocarlo con 46 Hz de operación. Y eso haría que, bueno, estabilizo la energía utilizando el variador, pero estoy perdiendo el 10% de capacidad. Es decir, si tengo una simetría del 3%, mi derrateo de todas mis bombas va a ser del 10%. Y es ahí donde empezamos a ver la diferencia entre lo diseñado y lo instalado. Es decir, ustedes van a verificar las placas de las bombas, que el sistema de bombeo está correcto, pero el chiller me está avisando que el flujo no es suficiente. ¿Por qué? Porque entonces no puedo tener el variador con la máxima frecuencia porque se me va a alertar por la simetría del voltaje y por ende no le estoy pudiendo
solicitar el máximo caudal a las bombas, generando que en realidad, no planeado, sino en realidad, no le estoy pudiendo dar el volumen de agua al chiller por asimetrías de voltaje. No porque esté mal diseñada la bomba, no porque esté mal diseñado el chiller, sino porque por este desbalanceo estoy perdiendo capacidad. ¿Ahí qué hago? Ahí Alfonso decía, bueno, me sirve el filtro de armónicos que vende el proveedor. Entonces, hay varias protecciones. Hay unos que se llaman los TVSS, los supresores de picos. Estos son mecanismos de protección, no regulación, protección, en caso de que tenga yo unos picos muy altos, como una descarga eléctrica o un voltaje demasiado alto, de forma que ese TVSS absorbe esa energía. Hay unos que se dañan, porque está hecho para eso que se dañe, que son modulares, entonces le cambias simplemente como si fuera un fusible y le colocas otro módulo y sigue contando, pero no son reguladores. Y esa es una diferencia. Entonces, ¿qué hago en esos casos? ¿Cuál es la consecuencia que tengo? Mis bombas están funcionando a menos de la capacidad, están generando, y lo ves porque los variadores de frecuencia se bloquean. Entonces el cliente dice, el chiller se protegió porque el flujo se fue a cero. Ve los variadores de frecuencia y dices, oye, pero ¿por qué se protegieron? ¿No? Se protegieron porque estás con un voltaje asimétrico. Puede que conectes la pinza y digas, si acuerdo la pinza, estás bien. Pero cuando empiezas a mirar ya las diferencias entre los voltajes y ves la simetría es cuando empiezas a detectar que hay algo malo o por supuesto un daño de motor puede ser otra de las cosas. Soluciones. Uno, que sí se tenga un relay de protección en el chiller y un relay de protección hacia arriba o hacia abajo para que por lo menos el chiller se proteja. Ahora, mucha atención con esta solución. Se protege el chiller. ¿Y qué pasa con el sistema de bombeo? ¿Lo vas a tener derrateado? Sí. ¿Qué soluciones tengo? Entonces, puedes tener bancos de capacitores, puedes tener reguladores de voltaje, puedes tener otros sistemas, pero lo más importante es que primero entiendas cuál es el problema con un análisis de energía y con base en ese análisis de energía sí le puedas decir, bien sea CFE, oye, no me estás entregando con la calidad que es. CFE en algunas ocasiones dice, ok, lo intentan corregir, porque esto puede ser un tema que venga desde la subestación, o la solución te va a tocar implementarla a ti y depende del problema que tengas, la solución eléctrica. Pero ténganlo en cuenta que en muchas ocasiones, nosotros que estamos en el medio, se lidia con el tema de decir, oye, ¿por qué se están bloqueando los variadores? ¿Por qué el chiller está protegiéndose? ¿Por qué esto? Y en muchas ocasiones nosotros estamos así diciendo, pero ¿qué configuración le muevo al chiller? ¿O qué parámetro le muevo al variador de frecuencia? Cuando en realidad ese no es el tema. ¿Ok? Errores en la operación. Aquí hay otro tema y es, un error de operación es parar el chiller y las bombas de forma simultánea. Oye, es que vamos a parar todo. Ah, sí, apagan las bombas y el chiller de una vez. En realidad el protocolo es, apagas primero el chiller, dejas funcionando las bombas en circuito primario y secundario por lo menos un minuto, porque si no el chiller se puede congelar porque él, no necesariamente los compresores dejan de funcionar, pero este es un ciclo donde ya viene una presión y tiene unas diferenciales de presión que puede generar un congelamiento en el evaporador. Entonces, si voy a apagar, apago primero el chiller, un minuto, 2 minutos dejo funcionando las bombas. Eso va a implicar que el chiller todavía alcanzará a enfriar 1 o 2 minutos. Y luego de eso, se apagó las bombas. ¿Listos? Entonces es otro de los temas que hemos visto de errores en operación de chillers. Y vamos a ir avanzando. Perdón que es mucho material que tenemos
Entonces toca ir un poquito rápido, ¿va? Muy bien. Hay, este es un problema que se vive no a nivel de chillers, sino en bombas de calor. Como todos sabemos, los chillers son sistemas que enfrían agua. Las bombas de calor generan agua caliente, pero hay bombas de calor que se llaman reversibles, es decir, que pueden generar o agua fría o agua caliente. ¿Sí? Y hay que parar el sistema y arrancarlo otra vez cambiando el modo de trabajo. ¿Sí? Al apagar las bombas se apaga el chiller por el switch de flujo. José Ángel, tienes toda la razón. Yo puedo apagar las bombas. Estás forzando a que el chiller se proteja, pero entonces el efecto es el mismo, ¿no? Es decir, apagas las bombas y el chiller al mismo tiempo, cuando lo que debiéramos hacer es dejar que el agua circule todavía un tiempo X antes de apagar el sistema de bombeo. Entonces es lo mismo que casi que bajar la pastilla de todo, ¿no? Es casi que lo mismo. Entonces es un tema que hay que tener ahí en cuenta. Va. Ok. ¿Qué es lo que ocurre aquí en esta falla de operación? Hay clientes que dicen una bomba de calor para que en el día me dé agua fría y en las noches me dé agua caliente. Es complejo, ¿por qué? Porque cuando haces esa transición, se puede migrar aceite de un lado al otro, se puede hacer una migración de aceite, las presiones todavía no están tan estables y no se estabilizan tan rápidamente que hacen que la máquina se pueda llegar a proteger por alta presión si estoy de chiller hacia bomba de calor o si estoy de bomba de calor hacia chiller, la protección sea de baja presión. Entonces, los sistemas reversibles están hechos para que se utilicen por temporadas. Es decir, la máquina quiero que sea chiller en la temporada de calor y que se vuelva bomba, chiller en la temporada de calor y que sea bomba de calor en la temporada de invierno. Estos sistemas no están hechos para que se apague y se encienda por día. ¿Por qué? No solamente por todos los daños que se pueden llegar a dar, sino también por el costo que significa enfriar un metro cúbico de agua o calentarlo nuevamente. Esto cuesta demasiado y hace que ni siquiera, o sea, que no sea viable la solución. Entonces, es un tema de operación. Entonces, si hay que hacerlo, por lo menos déjelo descansar un par de horas para switcharlo o cambiarlo. ¿No? Y si el sistema, y si tienen que hacerlo, ok, la recomendación es, por lo menos haga que el sistema arranque dependiendo de la temperatura del agua. Es decir, si la temperatura del agua está entre 20 y 25 grados centígrados, la temperatura de retorno, entonces ahí sí dígale a la máquina de chiller, pásese a bomba de calor. Y simultáneamente, si la temperatura de ingreso está entre 30 y 25 grados centígrados, que empiece a bajar de bomba de calor, páselo a chiller. Pero el ideal es que cuando tenga yo bombas de calor reversibles, las trabaje más por temporadas que de forma diaria. Para que se hagan una idea, calentar un metro cúbico de agua de 8 grados a 35 grados centígrados se requieren 20 kilowatts hora. Es decir, y eso es tan solo con un metro cúbico de agua. Eh, entonces, ¿qué pasa si yo tengo una instalación de 20, 30 metros cúbicos de agua? ¿Cuánta energía vas a gastar? Porque estás casi que empezando desde cero. Eh, entonces eso es un punto súper importante para que lo tengan en cuenta. Sí hay bombas de calor reversibles, pero hay que saber dónde y cuándo utilizarlas. Ok, el arranque es otro punto que, aunque sea muy sencillo, tiene su tema, ¿no? En días fríos y sobre todo con bombas de calor. En días fríos la bomba de calor necesita empezar a alcanzar primero una temperatura antes, en el circuito primario, antes de que yo le empiece a entregar temperatura a los fan and callers. Entonces ahí es donde el orden o la secuencia de activado de
una bomba de calor o inclusive de un chiller es importante. Primero, las bombas del sistema primario se tienen que poner a funcionar para que el chiller o la bomba de calor alcance la temperatura que necesita y luego de que se estabilice la temperatura, sí activo las bombas del circuito secundario. Entonces recuerden, primero circuito primario, balanceamos temperaturas, se estabilizan y luego se activo bombas del circuito secundario. Ahora, ¿y qué pasa si solamente tengo un primario directo? Es decir, no tengo claramente diferenciado el primario del secundario. Entonces, arrancas las bombas, pones el sistema a funcionar, pero intenta que los fan and coils o las manejadoras no empiecen a funcionar hasta que la temperatura se estabilice. Esto para evitar que la máquina empiece al 100% de la carga y que las temperaturas empiecen a comportarse de forma extraña, con lo cual la máquina podría llegar a gastar demasiada energía enfriando de más y después se tiene que salir de operación y empiezas a tener ciclos de enfriamiento y calentamiento un poco absurdos. Entonces, lo que haces es estabilizas operación y vas agregándole carga para que las temperaturas sean muy estables. ¿Va? La falta de mantenimiento, por supuesto, es otro de los errores que se han visto. ¿Qué es lo que se hace en un mantenimiento? Mantener filtro limpio, mantener serpentines limpios, inspeccionar fugas, verificar desgaste de componentes eléctricos como contactores. Hay que desmontarlos, hay que mirar los platinos y ver si hay que cambiarlos o no. Verificar recalentamiento de componentes, hacer la termografía para poder ser un poco, anticiparnos a las fallas. ¿Qué pasa si yo no tengo el mantenimiento adecuado de un chiller? Ah, pues el chiller se puede apagar de forma intempestiva, el switch de flujo puede llegar a empezar a molestar, puede tener problemas o alarmas de anticongelamiento, podemos tener, por supuesto, alarmas de alta presión en el chiller, porque pues no puede respirar y pues no podemos sacar la energía que se necesite, o inclusive baja presión cuando son bombas de calor, precisamente porque su ciclo se altera. Entonces es súper importante poder dar un adecuado mantenimiento para no tener inclusive problemas. Otro tema de operación es el reseteo consecutivo de alarmas que lo hemos visto en muchos técnicos. Es decir, ven la alarma y, quitémosla, ¿no? Y vuelve la alarma a salir y, volvámosla a quitar. Entonces, esto es algo que sí la recomendación es, por favor, si vas a resetear una alarma, primero entiende cuál es la causa y si ves que no hay tema, reseteala. Pero si vuelve a salir la alarma, tienes que empezar a entender y a desmontar componentes antes de inclusive volver a desactivarla 2 veces, ¿no? Les agradezco mucho este tiempo y pues les deseo que tengan un feliz día. Muchas gracias.